Capítulo 8. La caída de Louria. Reino de Louria, capital real Hinark. 10 de junio de 1938. Habían pasado 10 días desde que estallaron las batallas principales en toda Louria, y los aliados se tomaron su tiempo para avanzar hacia la capital real. El general Erwin Rommel, el zorro del desierto, observaba las murallas de la distante ciudad. En los últimos días, había demolido más de 25 fortalezas y 12 castillos, además de aniquilar a 2 ejércitos lourianos completos de unos 30.000 hombres cada uno. Nada supera una taza de café reconfortante por la mañana. «Conductor, ¿estamos listos?», preguntó Rommel. «Sí, general». En cuanto se transmitió la orden, más de 10 Panzer II, 50 Panzer III y unos 5 de los nuevos Panzer IV, junto a varios coches blindados y semiorugas, comenzaron a avanzar. Tenía unos 25.000 soldados y los empleaba al máximo. La artillería pesada alemana había comenzado a bombardear Hinark ayer, y la ciudad ya sufría las incursiones de bombardeo de los estadounidenses. Ellos le hacían el trabajo mucho más fácil. Sus tanques eran los mejores del imperio. Los cuatoinianos y quilanos bloqueaban cualquier refuerzo del resto de Louria. Su perdición estaba cerca. Rommel vio a varias tropas de caballería enemiga cargando hacia él. Ordenó a los tanques cargar proyectiles de alta explosión, y a la infantería desmontar. Los soldados desataron un muro de balas. Las ametralladoras MG-34 destrozaban formaciones enteras, mientras que los proyectiles se causaban estragos masivos en la caballería. Muchos caballos perdieron el control y huyeron, derribando a sus jinetes. Los soldados alemanes disparaban a cualquier rezagado. Rommel no podía permitirse tener prisioneros. Llevaba suministros ligeros para un avance rápido y alimentar a prisioneros de guerra agotaría las raciones de sus propios hombres. Por lo tanto, nada de prisioneros. Vio a los estadounidenses, esos tipos lanzándose al ataque con las armas por delante. Muchos incluso trajeron escopetas porque oyeron que los combates serían mayormente a corta distancia. Los británicos ya habían dinamitado una sección de la muralla y comenzaban a entrar. Las fuerzas austrohúngaras se unieron a las alemanas. De hecho, 2 divisiones austrohúngaras cubrían sus flancos. Perspectiva louriana, murallas de Hinark. 12 de junio de 1938. El comandante de las fuerzas lourianas, el general Rand, estaba furioso. Los enemigos, una colección de unas 5 naciones, usaban lo que parecían armas de Mu y habían aniquilado a lo mejor de su caballería y a más de 5.000 infantes. La situación era nefasta. Los cañones sobre las murallas estaban inutilizados por la precisa artillería enemiga, o por soldados enemigos que usaban sus arcabuces fusiles de cerrojo, para eliminar a los artilleros uno por uno. Malditos sean estos habitantes de la tierra. Me las pagarán. Comandante, ¿sus órdenes? Ordenen a los hombres que no se rindan. Usen a los esclavos y campesinos como escudos humanos. Después de todo, sus vidas son inútiles y son unos miserables. Al menos sus traseros desgraciados pueden servir al rey actuando como carne de cañón, sentenció Rand. Sí, señor. Dijo el mensajero, escabulléndose hacia abajo. Rand, al igual que Remy Pandour, no sabía que su fin estaba cerca. ¡Bum! Los estadounidenses y británicos iniciaron un asalto masivo respaldado por la artillería alemana. Los enemigos avanzaban cada vez más, y las tropas de tierra de los lourianos se rendían en masa ante el avance. Unidad de avanzada americana, interior de la ciudad de Hinark. 12 de junio de 1938. El subteniente James Miller y el resto de los marines bajo su mando estaban ocupados registrando los edificios en el centro de Hinark. No querían ser emboscados por los lourianos. El bombardeo de artillería junto a la campaña de ataques aéreos de la USAF había dañado seriamente la ciudad. Los estadounidenses estaban en el distrito noroeste, los británicos y franceses en los distritos del sur, y los austrohúngaros arrasaban los distritos centrales y del suroeste aplastando la resistencia. Si los marines eran emboscados por una fuerza grande, los otros no llegarían a tiempo, excepto los alemanes, cuyas fuerzas de vanguardia estaban a pocas calles de los hombres de Miller. Estaban en un edificio cuando Miller escuchó un crujido. El joven subteniente de 24 años entró en pánico e inmediatamente apuntó su subfusil Thompson hacia el origen del sonido, pero lo que él y sus hombres vieron fue a 2 niños pequeños, un niño y una niña de no más de 12 años, temblando de miedo. Chicos, cálmense, dijo Miller a sus hombres. Tranquilos niños, no les haremos daño. Estoy aquí para ayudar. Los niños estaban aterrorizados, así que Miller se puso a su altura. Soy James Miller, un soldado estadounidense. No ataco a gente inocente.
Solo estamos aquí para castigar a su rey, quien causó mucho sufrimiento a los elfos. Armándose de valor, el niño habló. Ese soy Stefan y esta es mi hermanita Elena. Miller escuchó cómo le rugía el estómago al pequeño. ¿Tienen hambre? Tomen un poco de chocolate, dijo Miller, extendiendo una tableta que había logrado sacar a escondidas del comedor para él. ¿Chocolate? ¿Qué es eso?, preguntó la niña. Digamos que es un dulce. Tomen, para los dos. Los niños comieron con vacilación, pero en cuanto lo probaron, sus rostros se iluminaron de alegría. ¿Les gusta? Nos encanta. Gracias, señor, dijo Stefan. Miller sonrió. Le recordaba a su hermano menor de 15 años que estaba en casa. Lo extrañaba mucho, al igual que a su prometida y a su familia. Se alejó. Estaba harto de pelear contra bastardos con espadas y escudos, una pérdida de tiempo en su opinión. Stefan, Elena, quédense dentro del edificio y no deambulen por fuera, es peligroso. Sí, señor. Tras un minuto de charla, Miller salió y su tono de voz se volvió frío al dirigirse a sus hombres. Soldados, cuando asaltemos el castillo, sí, nuestro pelotón tiene el honor de ser el primero en entrar, maten a cualquiera que vean, excepto a mujeres y niños, a menos que ellos también salgan con esa estupidez de guerreros suicidas. Usen cloroformo para dejar inconscientes a las mujeres y niños si es necesario. Otros pelotones de nuestra compañía se están moviendo hacia el castillo real. Sí, señor, exclamó el pelotón mientras subían a sus semiorugas. Señor, mire. Los Krauts, gritó un soldado. James Miller, 4 compañía de la 2 división de marines. Hans Berger, 3 compañía de la 5 división de granaderos Panzer. Mucho gusto, señor Berger. Sería de gran ayuda si se encargan de los pisos inferiores, propuso Miller. Por supuesto. Además, nos gustaría usar algunos de sus semiorugas para transportar a mis hombres, respondió Berger. Claro que sí, suban. Inmediatamente, los soldados alemanes saltaron a los semiorugas y camiones estadounidenses. El Castillo Real, capital Hinark, Reino de Louria. 12 de junio de 1938. Los cerca de 40 soldados de Miller junto a los 70 de Berger comenzaron el asalto al Castillo Real. Por suerte, Berger había traído 3 morteros de 8 centímetros operados por otros soldados de una compañía cercana, que empezaron a bombardear el castillo, ahuyentando a algunos defensores. Miller y Berger iniciaron el asalto volando la puerta principal con unas granadas de mango. Berger irrumpió en los pisos inferiores, aniquilando a los guardias a tiros y matando a un grupo de nobles que se habían reunido en una lujosa cámara. Ninguno sobrevivió. Miller estaba ocupado sacando a las tropas enemigas que se escondían en el gran castillo. Ambos permitieron que sus hombres robaran cualquier adorno de oro o trofeo de guerra que quisieran tras el asalto, así que estaban sumergidos en botín. Interrogaron a una sirvienta sobre el paradero del rey antes de dispararle. Berger se reunió con Miller y avanzaron hacia las escaleras. Ya habían matado a unos 300 guardias y a otras 200 personas. Al subir, encontraron a un hombre solo, el comandante Rand. En las sombras, 200 soldados estaban escondidos. Vaya, miren lo que trajo el gato. Finalmente tienen la oportunidad de conocerme. Díganme, ¿cuál es el propósito de su visita?, dijo Rand. Miller miró a Rand y sintió que algo andaba mal. Al suelo y ríndase, ordenó Miller, apuntando su Thompson a Rand. Dime, Rand, ¿dónde demonios se esconde tu patético y cobarde rey? Podríamos perdonarte la vida si hablas, añadió Berger. Cuida tu lengua, campesino insolente. ¿Cómo te atreves a manchar el nombre y el honor de mi soberano? No te diré dónde está. Berger disparó su alter hacia una sombra donde vio el destello de una hoja. Un guardia cayó al suelo con un golpe seco. Maldición, hombres. Ataquen. Saquen a estos salvajes del castillo, gritó Rand. Los demás guardias y caballeros cargaron contra la compañía improvisada. Los alemanes y estadounidenses dispararon todo lo que tenían. La lucha no duró mucho. Las armas cegaron a los soldados y solo 10, incluyendo a Rand, quedaron vivos. Miller se quedó sin munición. Me sorprendieron, pero ya que se han quedado sin balas de mosquete, mejor ríndanse ante mi grandeza y consideraré perdonar. Rand fue interrumpido. ¡Pum! Miller, según resultó, había desenfundado discretamente su pistola Colt M1911 de la funda. Esa arma en particular era un regalo de su padre, quien luchó en la Gran Guerra. Los otros 9 guardias intentaron cargar, pero el subfusil MP-38 de Berger los hizo pedazos. Guardó su arma y dejó a los hombres en manos de los médicos.
debido a la carga enemiga, algunos tenían heridas de espada o pequeñas dagas clavadas. Cerca del 20% del grupo estaba herido de una forma u otra, pero incluso la mayoría de ellos tenían lesiones leves y deseaban continuar la lucha. Miller y sus hombres irrumpieron a través de una gran puerta que estaba convenientemente oculta en las sombras y arrestaron al rey. Uno de los amigos de Miller, James O'Brien, tenía una gran daga alojada en el muslo. Sangraba un poco, pero tanto los médicos estadounidenses como los alemanes intentaban atenderlo. «O'Brien, ¿sigues con nosotros, amigo?», preguntó Miller. «Sí, aparte de tener una maldita daga entera clavada en mi puto muslo», dijo O'Brien jadeando. «Cielos, la herida parece grande». Toma un poco de chocolate Panzer, te hará sentir mejor», dijo Berger. O'Brien masticó el chocolate Panzer durante un rato y su dolor disminuyó gracias a la metanfetamina que contenía. Miller se comunicó por radio con su base. «Cuartel general, ¿cuál es el estado en el terreno? Necesitamos refuerzos y suministros en el Castillo Real. Hemos capturado al rey. Envíen escoltas o traeremos al rey a la base personalmente», informó Miller. «Como sea, hombres. Los estadounidenses ya cumplieron su parte, y todos sin heridos de gravedad. Síganme, todavía tenemos algunos ocupantes inesperados cerca», dijo Berger, y los soldados alemanes lo siguieron fuera del castillo para continuar su combate. Aposentos del rey, pocos minutos antes del arresto. Hinark. 12 de junio de 1938. Pasó más de una década otorgando concesiones a Parpaldía, siendo humillado y debilitado por ellos. Tras agotar gran parte de su tesorería, construyó un ejército inmenso y pulido, implacable y valiente, para unir el continente bajo el estandarte de Louria y la Casa de Ar de una vez por todas. Acumuló deudas masivas tanto con naciones civilizadas como no civilizadas, solo para que su nombre figurara en los anales de la historia de Rodenius como su único y verdadero gobernante. El vástago de la dinastía Ark que había cumplido el sueño ancestral de sus antepasados de unificar el continente bajo su mando. Pero entonces, la Entente y las potencias centrales, dos coaliciones bárbaras con una capacidad de combate ridícula, entraron en la guerra del lado de sus enemigos, logrando salir casi intactos tras destruir su gran flota y el gran ejército que le tomó casi todo su reinado preparar. Cuando enviaron diplomáticos a Louria, debió recibirlos bien. Eran bárbaros solo porque no tenían wyverns, pero no. No necesitaban wyverns porque eran así de avanzados. No servía de nada arrepentirse ahora. Independientemente de lo devastado que se sintiera, había algo que no podía discutir. Los enemigos estaban a sus puertas. Todo el dolor y la pena por los que pasó no importaban ya. El destino estaba escrito. Su ciudad estaba a merced de las máquinas voladoras enemigas que sobrevolaban la capital zumbando como molestos mosquitos y bombardeando a los defensores. Pum. 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 Escuchó el sonido de disparos de mosquetes afuera y caminó hacia la puerta para ver qué tipo de conmoción ocurría. Entonces, dos hombres irrumpieron en sus aposentos. Sus hombres empuñaban lo que parecían mosquetes extraños. Ambos emanaban un aura de liderazgo, pero no podía sentir ni una gota de maná en ninguno de ellos. Pensó que eran del Imperio Ravernal. Y imposible. SS son ustedes soldados del antiguo Imperio Hechicero. No sabemos de qué estupidez de hechicería hablas, pero yo soy del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y él es del Ejército Imperial Alemán. Por lo tanto, a partir de ahora, tú y tu familia quedan depuestos por atacar a nuestro aliado y bajo arresto con cadena perpetua. Por cadena perpetua se referían a un arresto domiciliario en un lujoso castillo en Suecia. Tu nación también será disuelta y dividida entre las potencias victoriosas, sentenció Miller. Ark Louria fue esposado y escoltado por los marines. Louria sería disuelta la semana siguiente. Kuatoyne recibió cambios territoriales moderados en el noreste, obteniendo tierras del tamaño de Chequia junto a varias cadenas de islas del norte anteriormente controladas por Louria. Kila obtuvo acceso a más de 500 islas al sur de Louria además de pequeños cambios territoriales. El Imperio Alemán establecería el Reichskommissariat Lourien, un territorio similar en tamaño a la España moderna, en la región suroeste, un centro vital de hierro y otros minerales. Francia estableció el Protectorado de Tire, un territorio del tamaño de Rumanía bajo el mando de un duque local pero nominalmente bajo control francés. El Imperio Británico se llevó la parte del León, ocupando toda la zona norte de Louria, salvo algunas ciudades cedidas a Francia y Alemania como puestos coloniales. Austria-Hungría también obtuvo una pieza razonable de tierra del tamaño de Bosnia en el oeste.
Estados Unidos pudo establecer docenas de bases navales y del ejército para proyectar su poder, junto a varias concesiones territoriales menores. Una ubicación apartada, afueras de Jinark. 3 de julio de 1938. Hace pocos días, la OSS estadounidense interceptó un misterioso código Morse de origen desconocido. Inmediatamente se informó al Imperio Alemán y al Imperio Británico, en cuyos gobiernos la OSS confiaba, siguiendo órdenes del presidente Roosevelt. Actualmente, 12 agentes del Mi-6 junto a 10 agentes de la Abwehr de Alemania aguardaban fuera del edificio sospechoso. El escuadrón alemán era liderado, sorprendentemente, por un comando alemán de gran reputación, Otto Skorzeny. El escuadrón británico estaba al mando del teniente William Shelby. Si las cosas salían mal, un camión con soldados británicos estaba oculto fuera del complejo. Se escondieron tras los arbustos. Unos hombres con rasgos asiáticos japoneses salieron del edificio. Skorzeny y Shelby estaban uno junto al otro. Parece que no somos los únicos por aquí, señor Shelby, comentó Skorzeny. Maldición. John, degüella a ese hombre. Los alemanes y nosotros vamos a asaltar ese edificio, ordenó Shelby. Recibido, dijo John. Él y algunos agentes del Mi-6 se escabulleron sigilosamente tras el enemigo y le cortaron la garganta, pero otro asaltante desconocido los vio. Antes de que pudiera alertar a los demás, Skorzeny le disparó con su MP-38. El sigilo se fue al traste. Exclamó Skorzeny. Hombres, muévanse y ataquen el complejo de una puta vez. Los agentes del Mi-6 irrumpieron primero, usando sus subfusiles STEM para silenciar a los agentes enemigos en el nivel inferior. Mientras tanto, la Abwehr entró con las armas rugiendo, masacrando a 10 hombres antes de llegar a una habitación segura. Skorzeny capturó a 3 hombres y disparó personalmente a uno cuando intentó escapar. Shelby y Skorzeny entraron en la habitación. Skorzeny vio una versión inferior de las máquinas Enigma de su país. Shelby simplemente pensó que la máquina era un transmisor de Morse glorificado. Encontraron un tesoro de inteligencia, docenas de folletos y manuales de sus códigos, ubicaciones de otros agentes y una bandera desconocida. El Imperio Grab Alcas, ¿eh? Espero que no hagan nada estúpido en el futuro previsible, dijo Skorzeny. O recibirán un escarmiento infernal, añadió Shelby. Hay que destruir esta casa. Peter. Recupera todos los libros de códigos y las 5 máquinas. Tras unos minutos de búsqueda, el escuadrón de operaciones conjuntas abandonó el edificio de forma segura. Hans. Trae el Flammenwerfer y quema este basurero antes de que alguien se entere de esto. Ordenó Skorzeny. Jawohl. Respondió Hans, trayendo un lanzallamas pesado y quemando el techo de madera inflamable y la hierba seca de alrededor. Las llamas lamían las ventanas del edificio. Los 2 cautivos desconocidos solo podían observar con horror, impotentes para detener a estas personas que no solo habían asesinado a sus compañeros, sino que también habían robado valiosos libros de datos de Grab Alcas. Pronto, Alemania recibió 2 de las máquinas Enigma para inspeccionarlas y, como no tenían grandes planes para los prisioneros, se los entregaron a los británicos. Mientras tanto, los británicos, en posesión de las otras 3 máquinas Enigma, persuadieron a la Abwehr alemana para unir fuerzas y continuar pasando información al alto mando enemigo. Información falsa, por supuesto. Fin del capítulo 8. El link a la historia del autor estará en la descripción.